Se me ha encargado el tema de la salud mental frente a la visión del país al 2050 y la reciente ley 3947, ley de salud mental. Quizás empiezo a mencionar algo que todos conocemos. Desde que se inicia la población, la comunidad, la sociedad, empezamos a ser informados que hay grupos de personas que se consideran como peligrosas en la sociedad y son llevadas a ambientes totalmente como de encierro. Pasan los años y aparecen una persona, Philippe Pinel, quien señala que probablemente dentro de todo este grupo de personas que están marginadas de la sociedad, a lo mejor hay algunas personas que merecen tratamiento y no sanción por estar al margen de la sociedad. Y así empieza quizás a darse origen a lo que luego se llega a constituir como la especialidad de medicina, la especialidad de psiquiatría. Y empezamos un poco con el concepto de lo que es psiquiatría y empiezan a formarse instituciones en nuestro país. Tenemos una institución que tiene 101 años, el Víctor Larco Herrera, que en su época llega a ser una de las instituciones más destacadas en América. Y luego empezamos a tener otras instituciones, los años van pasando y quizás empieza también a modificarse las necesidades y algunos enfoques. Se ha señalado ya que este instituto nace orientándose a ser un centro de salud mental. Este centro de salud mental llegó luego a convertirse en lo que somos el Instituto Nacional de Salud Mental. Pero señalo, probablemente el tiempo cambia, el enfoque tenemos que irlo precisando y entonces empezamos quizás en algunas observaciones o puntos que podríamos ver a nivel nacional. La primera, por favor, para pasar. ¿Quiere pasar? Las primeras cosas que tenemos a nivel internacional y que tenemos que tener presente es la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud de Alma Ata del año 78 como referencias internacionales. Declaración de Caracas, adoptada en la Conferencia sobre la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina, donde empieza a darse un enfoque de orientación hacia lo comunitario. Y probablemente en los últimos años tenemos un grave problema en el país entre 1980 y el año 2000 con la violencia armada que vivimos en el país. Las instituciones que nos dedicamos a la atención de la salud mental no podemos responder en la medida de la demanda. Se hacen esfuerzos, muchos de ustedes recordarán, han participado en querer dar algún tipo de respuesta y entonces tenemos que este conflicto armado no hubo una posibilidad real de responder a la demanda que el país exigía a las instituciones que nos dedicamos a la salud mental. La atención que tenemos o que teníamos básicamente en esta época estaba centrada básicamente en Lima, lo cual significa que es excesivamente distante tanto territorialmente como económicamente para la mayoría de peruanos. Tenemos que reconocer que si alguien viene de una región de Puno o una región de Loreto, probablemente tienen que invertir mucho dinero.
y a lo mejor no se le puede brindar la atención en el tiempo que ellos requieren y van a tener que incrementarse los gastos. Habíamos dicho, se ensayaron muchas respuestas con la participación de las instituciones especializadas, el instituto entre ellas, donde en alguna medida muchos de ustedes habrán participado en los equipos itinerantes, que ustedes recordarán. Estos equipos itinerantes, ¿qué cosas buscaban? ¿Qué cosas se busca en este momento? Que la atención de salud mental pueda ser brindada en las regiones que se consideran en ese momento afectadas y que están demandando la atención. Una de las experiencias que tuvimos en el instituto fue justamente un convenio que se realizó con la región de Ayacucho, donde se tuvo la posibilidad de estar 2 años viajando una semana por mes, capacitando al personal y con un resultado, diríamos, bastante favorable. Pero no había personal, no había convenios, no había apoyo económico que permita sostener este control, sostener esta visión de cómo se estaba manejando localmente esta atención de la salud que estaban demandando. Entonces, hay esta experiencia y años después, o en esos años, el instituto empieza a informarnos sobre una amplia brecha, ya no solamente en algunas localidades, sino a nivel nacional. Es decir, una brecha de atención de salud mental en el país. Aparecen informes de la Defensoría reportando hospitalizaciones muy prolongadas a través de los años, reportan tratamiento inadecuado, probablemente salen hasta fotografías como si fuesen personas que estuviesen en prisión. El Poder Judicial, por otro lado, ordena medidas de seguridad por tiempo similar al que sería la condena si la persona no tuviese la condición de inimputabilidad. En este momento, por ejemplo, quizás lo más exagerado es en la región de Arequipa, donde una persona está prácticamente en condición de cadena perpetua. Se le ha enviado y no hay fecha de alta, no hay fecha de salida. ¿Y cuál fue el delito que comete esta persona a lo alrededor de los 30, 40 años, que tiene un diagnóstico de retardo mental? Fue tocamientos indebidos a una adolescente. Conocemos todos que un retardo mental no tiene necesidad de hospitalización y probablemente en poco tiempo la persona debió haber salido de alta. Sin embargo, hasta la fecha han transcurrido muchos años y sigue la persona en esa condición. La ley 26842, que es la Ley General de Salud del año 97, en su artículo 11 señalaba básicamente que todos tienen derecho a la atención de salud mental, pero que la responsabilidad principalmente es de la familia, apoyado por el Estado. Esto es modificado por otra ley, 29737, de julio del 2011. Y llegamos a la ley que probablemente sí hemos conocido y estamos viviendo, que es la 29889, que justamente garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental. Aquí hay mucha participación política de diferentes partidos políticos que empiezan a apoyar y a defender los derechos de las personas en la afectación de su salud mental. Y todos señalan, tienen derecho de gozar del más alto nivel posible de salud mental sin discriminación. Mencionaba el apoyo político que se recibe de diferentes bancadas, porque el documento que se me encarga de revisar es Visión del Perú al 2050. En resumen, esta es una propuesta con participación de muchos partidos políticos, de la sociedad civil organizada, que pretende garantizar la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional para el año 2050. Que estemos orgullosos de la identidad propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Que respetemos nuestra historia, patrimonio milenario y protegemos nuestra biodiversidad. Y que el Estado constitucional es unitario, descentralizado y que su accionar es ético,
transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. ¿Qué cosa buscamos finalmente? Erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia. Entonces, un poquito vuelvo y comenzamos el concepto de salud mental que contiene esta ley. El concepto de salud mental de la ley 3947, recientemente promulgada, es el proceso dinámico de bienestar producto de la interrelación entre el entorno y el despliegue de las diversas capacidades humanas. Es la capacidad que tenemos de sentirnos bien con nosotros mismos, con quienes viven con nosotros y tener la capacidad de integrarnos y participar en nuestra sociedad. Creo que esto es sumamente importante porque empezamos a dejar de lado el concepto que se tenía o que se tiene en un gran sector de la población, que salud mental es psiquiatría y psiquiatría son pacientes. Creo que esto es importante enfatizarlo, la mayoría de ustedes sí lo conocen, pero enfatizamos que salud mental no es exclusivamente psiquiatría, sino es participación de todas las disciplinas que trabajamos en el instituto, por ejemplo. Todos tenemos que estar participando para poder lograr una salud mental de la persona. Y que por problemas de salud mental se comprenden problemas psicosociales, la violencia, por ejemplo. Nadie va a venir al instituto a pedirnos consulta o cita porque soy violento. Eso no va a suceder. Quizás lo traen, lo envía el juez, pero nadie va a venir como cuando uno puede venir porque estoy llorando, no tengo deseos de trabajar, me siento mal o alguna otra manifestación. Y también dentro de los problemas de salud mental se comprenden los trastornos mentales y del comportamiento. Esto que está indudablemente regido por las clasificaciones internacionales. La ley se propone el marco legal para garantizar el acceso a los servicios para el pleno ejercicio del derecho a la salud y el bienestar de la persona, la familia y la comunidad. Y aquí es justamente donde también tenemos que enfatizar que esta ley, que va a ser reglamentada, tenemos un tiempo determinado, necesita probablemente del aporte de ustedes que trabajan principalmente en la parte administrativa, porque hay cambios. Los cambios son salidas al campo, es reconocimiento de algún tipo de labor que no es exclusiva la labor asistencial como tradicionalmente se ha estado evaluando a las 3 instituciones de Lima. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta toda una programación, por ejemplo, de visitas domiciliarias, de la unidad de continuidad de cuidados, donde no solamente participa probablemente servicio social, sino enfermería, psicología, el médico, el psiquiatra. Y esto tiene que tener justamente todo el apoyo del marco legal, de las inserciones que permitan a las profesionales tener un reconocimiento no exclusivamente por la parte asistencial, sino por otro tipo de actividades que comprende este tipo de trabajo. Esta ley plantea el modelo de atención comunitaria como modelo de atención de la salud mental y el enfoque es multisectorial. Esto es importante. Salud mental no es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud. El problema de salud mental, por ejemplo, está vinculado al Ministerio de Educación, quien tiene la posibilidad de tener a los niños y adolescentes en la etapa escolar. Es el Ministerio de Educación quien tiene más acceso, más tiempo, más disponibilidad de compartir con niños y adolescentes y donde se puede hacer este tipo de inserción, este tipo de trabajo. Tiene toda una participación también otros ministerios como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el de Justicia y Derechos Humanos, de Trabajo y Promoción del Empleo y de Desarrollo e Inclusión Social. También se comprende a los gobiernos regionales, gobiernos locales y a las sanidades, las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas. ¿Qué se busca? Garantizar el acceso a servicios de salud, medicamentos para los usuarios que los necesiten.
mediante políticas de aseguramiento y cobertura en el sector público y privado. Acá tenemos probablemente que revisar, que aportar la adquisición, se supone, viene de la DIGEMIT, algunas disposiciones, pero muchas veces hay dificultades en la adquisición y en el abastecimiento de los psicofármacos. Otro punto que enfatiza esta ley es que la hospitalización, como lo hacía la ley anterior, se realiza en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención. Para ello, indudablemente, tiene que haber toda una modificación, porque estamos hablando de nivel nacional y estamos hablando de segundo nivel. Es decir, los hospitales generales tienen que estar en condiciones de contar con personal capacitado, calificado, para poder brindar este tipo de especialidad. Intervención en salud mental es toda acción, incluida las de medicina, profesionales relacionados, psicología, enfermería. Todos hacemos la intervención en salud mental. Otra vez enfatizo, esto no es psiquiatría, esto no es psicología exclusivamente, sino esta es una participación de todo el grupo, todo el equipo. ¿Qué otro propósito tiene? Ser atendido en problemas de salud mental en el establecimiento de salud más cercano a su domicilio. Señalaba que era uno de los grandes problemas de regiones distantes, que el acceso a la salud mental realmente es sumamente difícil. Y si no tiene medios económicos, por eso los estamos prácticamente discriminando. No brindamos desde el Estado la atención a salud mental porque están muy distantes y tienen que gastar en pasajes, en estadía y en espera de la fecha que nosotros podamos citar. Entonces, lo que se está proponiendo, lo que ya se ha estado trabajando en los últimos años, es este establecimiento de salud lo más cercano a su domicilio, protegiendo la vinculación con su entorno familiar, comunitario y social. Aquí hay todo otro trabajo de profesionales y por eso decía, la administración tiene que tener en cuenta este tipo de trabajos porque se tiene que brindar facilidades. Por ejemplo, en este vincular con el entorno familiar, probablemente pensando en evitar lo que sucede en los hospitales en Lima, donde tenemos uno de los hospitales que mencioné al inicio, el Hospital Arco Herrera, con una cantidad realmente numerosa de pacientes que tienen muchos años allí. Defensoría del Pueblo informaba que algunos de ellos tienen 30 años y excepcionalmente allí uno tenía 50 o 60 años de permanencia en el hospital. Es decir, por el abandono, ya no tiene ninguna vinculación ni jamás se intentó vincularlo con la familia. Esto es un poco lo que se está tratando de promover a través de la ley, a través de este enfoque de tipo comunitario. Los seguros de salud pública y privados deben cubrir la atención en salud mental dentro de sus planes. Actualmente, inclusive, no estoy exacto, pero me parece, todos trabajamos y pertenecemos al Seguro Social. Si nosotros intentásemos suicidarnos, porque indudablemente tenemos un grave problema de salud mental, si nos arrojamos de un segundo o tercer piso y no logramos quitarnos la vida y nos llevan, nos van a atender la fractura, nos operan, nos curan. Pero si el médico pone que nos hemos intentado suicidar, tenemos que pagar todo porque eso no lo cubre. Creo que eso tiene que cambiar. Y los seguros privados, muy pocos seguros privados cubren el derecho de la atención en salud mental. Estamos hablando en esta ley que tiene que el Estado actuar a través de 3 niveles de gobierno y de manera multisectorial y coordinada, y que corresponde al Ministerio de Salud, el ente rector, coordinar, hacer las propuestas, pero en coordinación con los otros ministerios. El Estado fomenta la participación ciudadana, en especial las agrupaciones de familiares, de los usuarios de servicios de salud mental y de las organizaciones aliadas. Esto en el instituto he visto, hay agrupaciones de familias y creo que eso es importante. Y esto es una norma, es una ley para que se implemente esto a nivel nacional, que haya una mayor participación de los usuarios, que haya una mayor participación de la familia. ¿Qué cosas se propone en esta ley? Frente a la problemática del uso de trastornos por consumo de sustancias psicoactivas como alcohol, nicotina y otras drogas con capacidad adictiva, se propone una prohibición absoluta de la venta de sustancias psicoactivas a menores de edad. Eso no lo puede hacer el Ministerio de Salud. Eso tiene que
el ministerio correspondiente hacerlo, el municipio correspondiente sacar ordenanzas, horarios de venta. Prohibida absoluta el uso de sustancias psicoactivas que alteren el comportamiento o pensamiento al momento de conducir vehículos motorizados o portar armas de fuego. En el ministerio hemos tenido oportunidad, nos convocan, a lo mejor a ustedes también en algunas oportunidades han participado, para justamente elaborar propuestas para una seguridad vial. Y ahí es donde tiene que tenerse en cuenta este consumo de drogas. Igualmente, tener la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en la vía pública y en aquellos lugares donde exista riesgo potencial de daño a terceros, así como la venta de los fármacos que pueden producir dependencia. Todo esto son los responsables de establecer programas de prevención. Insisto, es una actividad multisectorial. En el modelo de atención comunitaria, no es solamente lo que yo puedo ofrecer, o sea, yo tengo determinado tipo de medicamento, ojo, y enfatizo esto de determinado tipo de medicamento, tengo 2 antidepresivos y no tengo más. A lo mejor la persona, el usuario, el paciente, necesita otros medicamentos y existen mecanismos para poderlos pedir y que sea canalizada esta propuesta para atender la necesidad del usuario. No es solamente lo que el establecimiento o el prestador de salud tiene, sino, ojo, nos estamos ajustando a las necesidades, a satisfacer las necesidades de una población jurisdiccionalmente determinada en una red de servicios. Brevemente, el Centro de Salud Mental Comunitario, que es un poco a lo que se está refiriendo, es un establecimiento, un centro de salud mental que va a contar con un promedio de 22 profesionales, entre ellos psiquiatras, psicólogos, enfermeras, servicio social, terapistas y otros. Y estas 22 personas que conforman el Centro de Salud Mental Comunitaria tienen entre su responsabilidad, primero, una población asignada de 100.000 personas como promedio. Estas 100.000 personas como promedio va a depender o va a estar bajo la responsabilidad de este Centro de Salud Mental Comunitario. Tendrían que hacer primero un diagnóstico situacional. En estas 100.000 personas que están a mi cargo en el Centro de Salud Mental Comunitario, ¿cuál es el diagnóstico más frecuente, prevalente? Probablemente haya depresión, probablemente consumo de alcohol, probablemente haya violencia. Y el Centro de Salud Mental Comunitario, que es el especializado, tiene que formar la red y capacitar a los centros de salud no especializados para poderlos orientar a identificar estos problemas, depresión que la persona no identifica, ansiedad, consumos excesivos, para que pueda justamente cumplirse el objetivo que es disminuir la brecha de atención. El instituto ha señalado que solamente se atiende un bajo porcentaje de todas las personas que tienen problemas de salud mental. Y esto es un poco a lo que se busca, a lo que se aspira con esta población encargada a un centro de salud mental comunitario, y este centro de salud mental comunitario capacita al centro de salud, coordina con el hospital. Habíamos señalado que pueden haber internamientos cercanos al domicilio, puede tener centros de rehabilitación, puede tener casas protegidas, y esto es un poco el esquema que tiene esta responsabilidad este Centro de Salud Mental Comunitario. ¿Qué cosa sucede además? Promueve, lo que habíamos señalado anteriormente, participación de la comunidad organizada. ¿Cuáles son las necesidades y cómo puede la comunidad participar? Promueve la recuperación y la inclusión social de las personas con problemas de salud mental, así como la continuidad de los cuidados. ¿A qué se refiere la continuidad de cuidados? A que, imaginemos, vino un paciente y me acabo de encontrar con un colega y le pregunto, ¿y ese paciente que hemos visto hace un año y que tenía ideación suicida o que tenía un problema serio de salud severo, y le pregunto cómo le va? Y él me dice, oye, mira, ese paciente lo he visto 3 veces, hasta hace 6 meses que ya no viene. Es decir, esa persona no tiene alguien o no hay un equipo que continúe detrás de su salud. Estábamos hablando de enfermedades serias, está pensando en quitarse la vida, está pensando
quizás en alguna situación muy seria. A eso corresponde lo que es la continuidad de cuidados. Me había olvidado de mencionar, el Centro de Salud Mental Comunitario tiene 4 grandes divisiones, una es de niños y adolescentes, otra es de adulto, otra es de adulto mayor y la última, la cuarta, es la de continuidad de cuidados, un grupo de profesionales que se dedican a esto. ¿Qué cosa se busca o qué se pretende? Que esta coordinación pueda justamente coordinar con todas las instituciones, el Noguchi entre ellas, que puedan hacer este tipo de actividad, que no sea el paciente que se pueda perder. Si a este paciente lo han referido a algún centro de salud y nosotros hacemos la contrarreferencia, no es simplemente indicarle, regrese usted a su establecimiento y no saber de esta persona, sino es un poco hacer este equipo de continuidad de cuidados, las llamadas telefónicas, la comunicación necesaria para verificar que la persona regresa al establecimiento y no queda sin la atención, sin el cuidado. Este reglamento va a hacer una implementación del servicio de atención de salud mental comunitaria en el marco de las redes integradas de salud. Las redes integradas de salud, decíamos, hospitales, centros de salud especializados, centros de salud mental comunitario, casas protegidas, en fin. Acá en Lima tenemos una casa donde tengo entendido participa el instituto, en Caraballo, por ejemplo, ¿no? El reglamento, bueno, habíamos dicho, los gobiernos regionales y locales dentro del ámbito de sus competencias y funciones implementan el modelo de atención comunitario que estamos mencionando. El ente rector es el Ministerio de Salud, que tiene que estar vigilando y protegiendo la vinculación familiar y comunitaria. La disponibilidad de psicofármacos es otro de los grandes problemas que tenemos también que tener. Hace un rato decía, se pueden pedir psicofármacos inclusive que no estén incorporados dentro del petitorio. Esto, desde mi punto de vista, y permítame una simple sugerencia, el instituto tendría esta posibilidad, tendría la posibilidad de tener no los psicofármacos que manejan en los centros de salud y que están en la guía clínica. Por ejemplo, antidepresivos tenemos 2, pero supongo que aquí podrían y hacer investigación y aportes para insertar, incorporar otros antidepresivos, porque es el instituto, luego veremos que es el encargado de hacer las investigaciones y eso está en la ley, el instituto puede presentar, sustentar todo un equipo de investigación dedicado a algo que puede beneficiar. Pero la investigación, estamos hablando de psicofármaco, pero puede ser justamente en continuidad de cuidados, etcétera, etcétera, para ir ajustando este modelo que se está trabajando. La evaluación, señala el capítulo 6, el diagnóstico es, la evaluación en salud mental es enteramente voluntaria. O sea, no es que alguien me pueda llevar a mí y me lleva, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo está tu salud mental porque me pareces, no. Es si yo acepto o no. ¿Cuándo sí pueden hacer? El diagnóstico, cuando existe algún problema de salud mental, se realiza por el médico psiquiatra colegiado y aquí hay algunas dificultades. Han aparecido en estos días algunas publicaciones de los psicólogos en particularmente acerca del diagnóstico. Ojo, esto necesita aún su reglamento, esto tenemos que seguirlo conversando, el ministerio es quien va a hacer la propuesta del reglamento, de tal forma que algunas cosas que no estén totalmente en condiciones de aceptar tal como está, tenemos oportunidad de poder hacer algunas modificaciones. No sin antes señalar y enfatizar que en la elaboración de esta ley nos hemos encontrado con muchos de ustedes en esas reuniones, con representación de las diferentes instituciones y de los colegios profesionales. Entonces, se supone que esto ha pasado filtros, pero bueno, de todas formas, a la hora de elaborar el reglamento estamos en condiciones de seguir conversando. Luego, como esto ya se conoce, la prescripción de psicofármacos tiene que estar anotado en las historias y la hospitalización se indica cuando aporte mayores beneficios terapéuticos, solamente cuando aporte mayores beneficios terapéuticos. Se señala que y luego es el alta con la continuidad de cuidados que habíamos señalado. De acá del instituto, ¿a dónde va? A un centro
en Lima se va al interior, a alguna región, probablemente podríamos justamente participar en esta continuidad de cuidados si nosotros llamamos, nos comunicamos con el establecimiento a donde va a ir y estamos atentos inclusive a qué tipo de psicofármaco va a recibir. Si acá se le ha brindado un psicofármaco que no está incorporado, a eso me refería de la necesidad y el aporte del instituto, que pueda decir, este producto en el instituto ha mejorado esta persona, por lo tanto el ministerio tiene que hacer el trámite necesario para incorporarlo, y esta persona que regresa a una región distante de Lima, pues tiene su psicofármaco y se le va a enviar el psicofármaco a esa región para que la persona, haciendo uso de sus derechos, pueda solicitar, pedir y exigir el medicamento que sí le hizo bien en Lima, en el instituto. Las condiciones del establecimiento, decía, indudablemente lo que se busca simplemente es esto de lo menos restrictivos posibles. Aquí incluso ha habido alguna queja alguna vez de Defensoría del Pueblo por la sujeción mecánica, por el uso del electroshock, y creo que las instituciones tienen normas para el uso del electroshock, que es un tratamiento que tenemos simplemente entre paréntesis decir que se utiliza a nivel mundial, no es algo que en algunas oportunidades escucho, a veces en el Perú se usa electroshock porque estamos atrasados. No es así. Lo que pasa es que ha cambiado o se ha precisado. La aplicación del electroshock fundamentalmente en este momento está orientado hacia los cuadros depresivos, que el tratamiento va a demorar mucho y puede, en riesgo de suicidio, aplicarse el electroshock para acortar el tiempo de mejoría. Acá hay otro tema importante, la hospitalización por mandato judicial. Acá lo que se busca es que el juez pueda disponer de medidas de seguridad de hospitalización por un tiempo que no exceda el tiempo de duración que considere la Junta Médica. Esto es sumamente importante. En alguna medida, la Junta Médica es quien va a determinar cuánto tiempo una persona que tiene problemas de salud mental debería de estar en situación de internamiento, por más que el juez lo disponga. Señalo que hay una experiencia muy particular en Iquitos. En Iquitos, una de las casas protegidas que existe, que lo he mencionado, casas protegidas son a los lugares, casas son de 8 personas, donde viven como todos vivimos en nuestra casa, nuestra sala, nos servimos, salimos a comprar, regresamos, esa es una casa. Estamos en condiciones de alta clínicamente, no tengo nada que me recuerden que toma la medicina, la tomo yo solo, etcétera, etcétera. Y hay pacientes o hay personas que están en condición de inimputable y tienen años por indicación del juez. Han sido, naturalmente, del hospital, han sido trasladados a esta casa con conocimiento del juez en Iquitos, reitero, y en Iquitos tienen su vida como en su casa. Y lo que han hecho, pero no está totalmente oficializado, no hay documentos y no es coordinación entre el psiquiatra y el juez o los jueces que pueden permitir esto, y la experiencia es realmente impresionante. Las personas no se fugan, regresan a su casa, salen los fines de semana para poder hacer algún cachuelito, hay una persona que sabe hacer arreglos de electricidad, gana algo de dinero, se lo envía a la familia, en fin. Creo que esto es importante porque tendríamos que hacer respetar un poquito que el juez no nos haga uso de un ambiente, de un establecimiento de salud como una cárcel. Creo que eso es importante, ¿no? La hospitalización por mandato judicial, la hospitalización por mandato judicial se realiza de acuerdo a los siguientes criterios, ¿no? Y si se necesita, y la Junta necesita o considera que el paciente necesita internarse, se internará de acuerdo a lo que la Junta considere. Y luego la medida de seguridad puede cambiar de internamiento a poder tener una medida ambulatoria. El tiempo de duración de medidas de internamiento otra vez es definido por la Junta Médica para poder que esto pueda progresar. Las personas con problemas de salud mental de tiempo prolongado, habíamos mencionado incluso un hospital y tenemos información que aquí hay un promedio de 5 a 7 pacientes que también tienen estancia prolongada. Justamente para eso era un poco la búsqueda de sus familiares, la reinserción social
y favorecer en alguna medida la inserción de las casas protegidas. Casas protegidas cuando las personas están en condiciones de alta y que ya no requieren apoyo prácticamente de personal de salud. Y los otros que son similares son hogares protegidos. El hogar protegido es cuando la persona aún requiere que haya algún personal que le recuerde que tiene que tomar medicación, que tiene que comer así, que tiene que vestirse de tal forma, que tiene que asearse. Esa es la diferencia entre un hogar y una casa. Y esto va a las personas en situación de abandono o desprotección. Esto en algún momento también va a tener que coordinarse con el Ministerio de la Mujer o con los otros ministerios o con los municipios para que brinden este tipo de facilidades. ¿A partir de cuándo se debe de buscar esto de los familiares? A partir que la persona cumpla un promedio de 45 días. No debería estar más tiempo internado en un establecimiento especializado. Y luego señala esta ley la educación en salud mental y formación profesional y técnica, ¿no? Acá señala la investigación en salud mental, y esto lo dice la ley. Una de las instituciones es el Instituto Nacional de Salud Mental para la investigación, colegios. Hay algunas disposiciones complementarias finales que más o menos refuerzan todo lo que hemos comentado. Implementación en los hospitales generales de servicios de salud mental, la conformación de servicios de atención de salud mental, las redes integradas, favorecer la implementación de los centros de salud mental comunitario y la formación de los profesionales. Uno de los grandes problemas que se tiene en estos centros de salud mental comunitarios justamente es la formación del profesional. Todos nosotros, bueno, yo ya estoy muy mayor, pero bueno, los jóvenes están formados para una atención básicamente de tipo hospitalaria, de tipo netamente asistencial. Y creo que allí se tiene que trabajar mucho. Hablaba el doctor Noé Yactayo que acá se está brindando capacitación, y eso me parece sumamente importante tener en cuenta este enfoque, porque lo que se trata es que los profesionales que ya han egresado, que ya tienen experiencia, inclusive tienen que recibir la influencia de una institución de este nivel para poder justamente modificar sus criterios e incorporarse realmente al modelo comunitario. Otra vez señalamos las disposiciones de psicofármacos y la desinstitucionalización, que es un poco lo que estábamos viendo, ¿no? La reorientación progresiva de los recursos también es algo que se estaba planteando. La segunda, establecimiento de salud sin internamiento, esto es lo que cosa comprende. Acá también hay un error. Establecimiento de salud sin internamiento, centro de salud mental comunitaria, con internamiento, y acá se menciona los módulos de atención al maltrato infantil. Ellos no tienen hospitalización hasta el momento, ¿no? Y se señala en la ley también que el internamiento de menores tiene que tener ambientes especiales, que los menores de 12 años tienen que estar acompañados de los padres y algunas otras indicaciones, ¿no? Los hogares protegidos, la declaración, hablan del tiempo, de que necesita sacarse el... Y se señala también acá, declárese de interés nacional la creación en el Ministerio de Salud de la Dirección General de Salud Mental. Tradicionalmente, salud mental siempre es un poco relegada. Decía hace un momento que la población en general piensa que salud mental es psiquiatría, pacientes que están fuera de la realidad y no reciben mayor apoyo. En el ministerio también pasa lo mismo, de tal forma que se tiene que trabajar mucho para que escuchen y presten atención. Esta ley, uno de los grandes problemas que tiene y que va a tener es la parte económica, y la parte económica es una parte administrativa que se tiene que evaluar, se tiene que valorar el provecho que se va a sacar de una persona, el provecho que se va a sacar de poder invertir. Hace un momento decía, no gastar, estamos invirtiendo para poder mejorar a la persona y que cada vez haya menor perjuicio de la persona que está afectada y de la familia, que muchas veces se ve tremendamente perjudicada porque el familiar tiene que estar recibiendo la atención. Esto es, en términos generales, la parte
técnica de salud mental, la parte de esta propuesta política que apunta al año 2050, un Perú mucho mejor, y que naturalmente la salud mental tiene que ver, como se había definido en la ley, con la comunicación entre nosotros, con el trato, con la conducta que tengamos para evitar justamente todas aquellas dificultades que quizás vemos en los últimos años, en los últimos meses, incluso en los niveles más altos de quienes nos gobiernan. Creo que esto es sumamente importante, trabajar en salud mental para lograr una generación mucho mejor, con mayores condiciones de convivencia, de asertividad, de tolerancia y de no irnos por la falta de respeto. Esto nadie lo ve, yo lo recojo, me lo puedo llevar, y si yo puedo traer a mi amiguito porque es el que me conoce de tiempo, entonces yo contrato a mi amiguito, no contrato un técnico, sino amigos. Y esto en todo nivel, lamentablemente se ve a todo nivel. En el nivel central, igualmente. Las personas cambian. ¿Cuántos técnicos hay? Probablemente pocos, lamentablemente. La mayoría son personas que llegan y quieren cambiar todo, porque cuando entran a una gestión, todo lo anterior está mal. ¿Eso es salud mental? Ojo, por eso me parece bien esta visión al 2050, elaborada por todos los partidos. O sea, ojo, tenemos que respetarnos ahí. Lo hemos elaborado entre todos, hemos participado, hemos opinado. Ahora la cosa es respetarnos para justamente demostrar, lograr la salud mental que estamos buscando. Y nuevamente reitero las felicitaciones a la institución, a todos mis amigos, compañeros de trabajo, por estos 37 años. Muchas gracias por su atención.